Hola a todos mis queridos chismosos y bienvenidos de nuevo a su canal favorito. ¿Cómo están hoy? Espero que rebosantes de energía y listos para un buen dosis de chisme turco porque amigos, hoy tenemos un temazo. Un temazo que sinceramente me dejó sin aliento. ¿Están preparados para el drama, el romance, las sorpresas y por supuesto, muchísimo salseo? Porque esto es lo que les espera. Justo hoy 24 de septiembre de 2025, el sol no solo salió para iluminar Estambul, sino que también reveló una bomba que sacudió los cimientos del mundo de la farándula turca. Una bomba que, créanme, ni los más expertos en el tema se esperaban. Y la prueba de ello es el título, la impactante reconciliación de Hande Erçel y Kerem Bürsin, amor renovado o un truco de marketing. Descúbrelo aquí. Sí, lo escucharon bien, mis amores. Hande y Kerem, nuestros amados Hande y Kerem, aquellos que nos hicieron suspirar con Love is in the air, recuerden esas miradas, esas sonrisas dry, esos besos. Los que nos mantuvieron pegados a la pantalla durante meses, construyendo castillos en el aire y fantaseando con su amor. Han vuelto a ser noticia. Pero esta vez, queridos, la cosa es diferente. Mucho diferente. Antes de que entremos en detalles y les cuente todo lo que sé y créanme, he estado investigando como un detective privado en la búsqueda de la verdad, quiero hacerles una petición especial. Si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguna actualización, porque aquí nos encanta el chisme, las noticias jugosas y los temas que nos hacen debatir hasta altas horas de la noche. Y si ya son parte de la familia, muchas gracias por su fidelidad. Su compañía es lo que me motiva a seguir investigando y a traerles el mejor contenido. Ahora sí, sin más preámbulos, sumerjámonos en esta noticia que está incendiando las redes sociales y los corazones de millones de fans. La noticia explotó cual supernova en las primeras horas de la mañana. Los medios turcos, siempre al acecho como lobos hambrientos en busca de una presa, comenzaron a soltar pequeñas migajas de información. Rumores, filtraciones, especulaciones, ya saben cómo funciona este mundillo. Imágenes borrosas, testimonios anónimos, fuentes cercanas a la pareja, todo un circo mediático, pero con la información precisa y los datos concretos que se fueron revelando a medida que avanzaba el día, el rompecabezas empezó a tomar forma, y la verdad salió a la luz, mis amigos. Y la verdad, como siempre, es mucho más emocionante e intrigante y compleja de lo que podríamos haber imaginado. Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron vistos juntos. Sí, lo sé. Probablemente estén pensando, bueno, ya se conocían, son amigos, ¿qué tiene de especial? Y sí, es cierto, podrían ser simplemente amigos. Pero mis queridos seguidores, la forma en que fueron vistos, el lugar donde fueron vistos, y sobre todo, la información que ha salido a la luz después, todo indica que la situación es mucho más profunda, más intensa y mucho más prometedora de lo que podríamos creer a simple vista. Según los informes, Hande y Kerem fueron vistos en Estambul, la hermosa y vibrante capital turca, una ciudad llena de encanto, historia y por supuesto paparazzis al acecho. Pero no fueron vistos en cualquier lugar, no en un evento público donde la prensa siempre está presente, donde las cámaras se multiplican como hongos después de la lluvia y donde cada movimiento se convierte en noticia de primera plana. No. Fueron vistos en un lugar privado, un restaurante de lujo, un rincón de intimidad en medio del bullicio de la ciudad. Un restaurante conocido por ser el refugio perfecto para citas discretas, para encuentros románticos donde la privacidad es un bien preciado. Y por supuesto, no estaban solos. Fueron vistos cenando y no solo eso, fueron vistos muy cariñosos. ¿Qué significa muy cariñosos en este contexto? ¿Qué vieron las fuentes que los medios turcos, siempre ávidos de noticias, se apresuraron a difundir? Pues bien, según los testimonios, y aquí la imaginación puede volar a brazos, miradas cómplices que parecían esconder secretos y promesas, risas que resonaban en el ambiente como si el tiempo se hubiera detenido en ese preciso instante y una conexión palpable que solo aquellos que han experimentado el amor en su máxima expresión pueden entender. La chispa, la magia que cautivó a millones de espectadores en Love is in the air, ¿había vuelto a encenderse? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. Los medios turcos, como era de esperar, no tardaron en sacar sus propias conclusiones. Y como si de un coro griego se tratara, comenzaron a especular sobre una posible reconciliación, sobre un reencuentro que podría cambiar el rumbo de sus vidas y la de sus fans. Ya saben, amigos, esto es Turquía. Aquí el chisme corre como la pólvora en una batalla.
Las noticias vuelan de un lado a otro, las teorías se multiplican, los rumores se extienden como una epidemia, y los corazones de los fans latían con fuerza, en un compás que oscilaba entre la esperanza y la incertidumbre. Pero, ¿qué hace que esta noticia sea tan impactante? ¿Por qué está sorprendiendo a todos? ¿Por qué este encuentro ha generado un terremoto en las redes sociales y en la esfera del entretenimiento turco? Bueno, mis queridos chismosos, hay varias razones, y todas ellas son igual de relevantes. Primero, recordemos que Hande y Kerem, después de su ruptura, mantuvieron una postura muy clara, firme y hasta cierto punto definitiva. Dijeron que no volverían a estar juntos. Afirmaron que habían tomado caminos separados, que tenían diferentes metas y prioridades, y que preferían seguir sus vidas por separado, cada uno por su lado. Y seamos sinceros, el final de su relación fue bastante complicado. Hubo rumores de infidelidad, de falta de compromiso, de diferencias irreconciliables que los llevaron a tomar la difícil decisión de poner fin a su historia de amor. Fue una ruptura dolorosa para muchos de sus fans, que habían depositado sus esperanzas y sueños en su relación, y muy probablemente fue dolorosa para ellos también. Cerrar un ciclo nunca es fácil, y menos cuando de por medio hay sentimientos, recuerdos, y una conexión especial que, de alguna manera, sigue presente en sus corazones. Segundo, ambos han rehecho sus vidas. Hande por un tiempo estuvo saliendo con un empresario turco que parecía tener la vida resuelta y que prometía un futuro estable y próspero. La relación, aunque intensa y mediática, no llegó a buen puerto. Kerem, por su parte, ha estado centrado en su carrera, participando en proyectos internacionales, explorando nuevos horizontes y, al parecer, disfrutando de su soltería, de la libertad que implica vivir sin ataduras. Ambos habían dado la impresión de haber superado su relación, de haber cicatrizado sus heridas y de estar felices con sus respectivas vidas, aunque, como todos sabemos, el corazón es un territorio impredecible. Tercero, y quizás la razón más importante, es el impacto que esto tiene en la imagen pública de ambos. Tanto Hande como Kerem son actores muy queridos en Turquía, auténticos ídolos de masas, con una legión de fans que los admiran, los apoyan y siguen cada uno de sus pasos. Sus carreras están en ascenso, y sus fans son extremadamente leales. Una reconciliación, después de una ruptura tan mediática y polémica, podría afectar la imagen que tienen ante el público, podría generar controversia, debates encendidos, y hasta rechazo. No todos los fans estarían de acuerdo con la decisión, y algunos podrían sentirse traicionados o decepcionados, lo que podría afectar negativamente sus contratos publicitarios, sus futuros proyectos y, en definitiva, su reputación. Por eso, la noticia es tan impactante. Ahora bien, ¿qué sabemos realmente? ¿Qué ha salido a la luz hasta el momento? Pues bien, como les dije, los detalles son escasos, pero la información que tenemos es bastante reveladora y nos da una idea de lo que podría estar pasando. Según fuentes cercanas a la pareja, Hande y Kerem han estado en contacto durante los últimos meses. No de forma constante, no a diario, pero sí han mantenido una comunicación discreta, a través de mensajes de texto, llamadas telefónicas y, quién sabe, quizás algún encuentro secreto lejos de las miradas indiscretas. Al parecer, esta comunicación comenzó después de que ambos coincidieran en un evento público. Fue un encuentro casual, fortuito, un cruce de caminos que podría haber pasado desapercibido, pero que en realidad fue el catalizador de algo mucho más grande. Hubo una conversación, se intercambiaron unas palabras, se recordaron viejos tiempos y a partir de ahí, la llama de la amistad, o quién sabe, algo más, se encendió de nuevo. El tiempo, la distancia, la madurez y, por qué no decirlo, el destino, habrían jugado un papel fundamental en este reencuentro. Lo que sucedió en el restaurante, según las fuentes, fue el resultado de esa conexión que habían recuperado, de esa chispa que nunca se apagó del todo. La cena fue una cita, sí, una cita muy discreta, pero una cita. Y al parecer, las cosas fueron muy bien, mejor de lo que nadie podría haber imaginado. Hubo mucha complicidad, mucha conexión, miradas que revelaban sentimientos ocultos, y la chispa que todos conocíamos y amábamos del Love is in the air parece que volvió a encenderse con más fuerza que nunca. La magia, el encanto, la química, todo estaba ahí intacto como si el tiempo no hubiera pasado. Ahora, la pregunta del millón, la pregunta que nos desvela y nos mantiene pegados a la pantalla, ¿qué va a pasar ahora? ¿Se reconciliarán? ¿Volverán a estar juntos? ¿Le darán una nueva oportunidad al amor? Esa es la gran incógnita, el misterio que todos queremos desentrañar. Nadie lo sabe con certeza.
Hande y Kerem por el momento han guardado silencio como es lógico, y han dejado que los rumores y las especulaciones fluyan como un río desbordado. Han optado por la prudencia, por la discreción, por no alimentar el fuego de la controversia y por proteger su intimidad. Sin embargo, la prensa turca, siempre al acecho, y los fans, expectantes y emocionados, están muy atentos a cada movimiento de ambos. Se espera que en los próximos días surjan más noticias, más detalles, más testimonios, y tal vez, alguna declaración oficial, ya sea a través de sus representantes o directamente de ellos. Así que amigos, manténganse pegados a las redes sociales, a los medios turcos, y por supuesto, a este canal. Porque aquí en su canal favorito estaremos cubriendo todos los detalles, analizando cada pista, cada indicio y manteniéndolos informados de todo lo que suceda. No se pierdan ni un solo segundo de esta apasionante historia. La noticia ha generado una ola de reacciones en las redes sociales, un tsunami de emociones que han inundado Twitter, Instagram, Facebook y todas las plataformas digitales. Los fans de Hande y Kerem, divididos entre la alegría desbordante y la incertidumbre, han expresado sus sentimientos de todas las formas posibles. Algunos están emocionados con la posibilidad de una reconciliación, y han expresado su apoyo incondicional a la pareja, celebrando su reencuentro y deseándoles lo mejor. Otros, en cambio, son más escépticos y creen que la relación no tiene futuro, que los fantasmas del pasado podrían volver a atormentarlos, y que esta vez, la historia no tendrá un final feliz. Y por supuesto, no faltan los que critican a ambos, los que recuerdan el pasado, los que cuestionan sus motivos y los que, con sus comentarios, alimentan la controversia y el debate. Lo cierto es que la noticia ha despertado una gran expectación, una ansia irrefrenable por saber qué va a pasar, por conocer el desenlace de esta historia que nos ha acompañado durante tanto tiempo. Todos quieren saber si Hande y Kerem volverán a ser pareja, si le darán una nueva oportunidad al amor, y si finalmente encontrarán la felicidad que tanto merecen. Y todos, de alguna forma, estamos involucrados en esta historia. Porque, seamos sinceros, todos nos encariñamos con ellos, con su historia de amor, con su química en pantalla, con su conexión especial. Y ahora el destino de esa historia está en sus manos. Pero volviendo a la noticia de hoy, hay algo más que me gustaría mencionar, un detalle que para mí es muy importante. Y es que independientemente de lo que pase, Hande y Kerem han demostrado ser personas maduras, profesionales, y con una gran capacidad de reinventarse. Ambos han sabido manejar sus carreras, sus vidas personales, y sus relaciones, con mucha inteligencia y discreción, evitando caer en la polémica y protegiendo su privacidad. Y aunque no sabemos qué va a pasar, podemos estar seguros de que pase lo que pase, tomarán la decisión que consideren mejor para ellos, aquella que les permita ser felices y vivir plenamente. Y hablando de decisiones, quiero hablar un poco sobre lo que esto significa para sus carreras. Si deciden volver a estar juntos, esto podría traerles muchas oportunidades. Podrían protagonizar nuevos proyectos juntos, podrían ser imagen de nuevas campañas publicitarias, podrían consolidar su éxito y aumentar aún más su popularidad. Sería sin duda un impulso para sus carreras, una nueva etapa, llena de éxitos y satisfacciones. Pero también podría ser un riesgo. Como les dije, una reconciliación podría generar controversia, podría afectar la imagen que tienen ante el público, y podría obligarlos a lidiar con la presión mediática y las expectativas de los fans. Dependerá mucho de cómo manejen la situación, de cómo se muestren ante los medios, y de cómo el público reaccione a su decisión. En resumen, amigos, la noticia de Hande y Kerem juntos ha sorprendido a todos. Es una situación compleja con muchos factores en juego, con muchos interrogantes y con un futuro incierto. Y por ahora solo podemos esperar, observar, analizar y especular, mientras esperamos pacientemente el desenlace de esta historia que nos ha robado el corazón. Y bueno, creo que con esto hemos cubierto todo lo que se sabe hasta ahora. Hemos analizado la situación, hemos desmenuzado cada detalle, hemos hablado de las posibles consecuencias, y hemos comentado las reacciones de los fans. Espero que les haya gustado este vídeo, que les haya mantenido pegados a la pantalla y que les haya brindado toda la información que necesitan. Sé que es un tema muy candente que genera muchas opiniones, pero creo que hemos sido justos, objetivos, y hemos tratado de analizar la situación desde diferentes perspectivas, sin tomar partido, sin juzgar y sin caer en sensacionalismos. Llegamos al final del vídeo, y quiero resumir brevemente los puntos clave. Hande Erçel y Kerem Bürsin, vistos juntos en una cita en Estambul, sorpresa mundial. Rumores de reconciliación,
tras una ruptura mediática y polémica. Contacto constante, reencuentro inesperado y una chispa que parece haber vuelto a encenderse. Posibles consecuencias en sus carreras y en su imagen pública. El futuro es incierto, pero la expectación es máxima. ¿Amor renovado o un truco de marketing? La respuesta, mis queridos chismosos, solo el tiempo lo dirá. Ahora, quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Gracias por su tiempo, por su apoyo y por ser parte de esta comunidad. Me encanta leer sus comentarios, saber qué piensan y compartir con ustedes estas noticias. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Así que por favor, déjenme sus comentarios abajo. ¿Qué opinan de la noticia? ¿Creen que Ande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Les gustaría que se reconciliaran? ¿Creen que esto afectará sus carreras? ¿Cuál es su teoría sobre lo que está pasando? Cuéntenmelo todo. Me encanta leer sus opiniones, debatir con ustedes y crear una comunidad unida por la pasión por el chisme turco. Y antes de irme, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna novedad. Aquí en su canal favorito siempre estamos al tanto de las últimas noticias de farándula turca. Gracias por estar aquí, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.